Mañana de Fe presenta a su apóstol Osvaldo Morales Pinzón con un mensaje de fe y de poder para la expansión del reino de Dios. Mientras estábamos alabando al Señor, esto es importante. Yo sentí una palabra ahí, no era el momento lógicamente para profetizarla, pero una de las cosas que necesitamos nosotros entender es que Dios, cuando nos llama, nosotros tenemos que entrar al propósito de Él, no seguir en nuestro propósito personal. Y en nuestras metas personales tenemos que tener algunas metas personales, pero también no dejar que las metas personales vayan a afectar el propósito de Dios para nosotros, o por el cual Dios nos llamó para ser sus hijos. En otras palabras, cuando nosotros lógicamente nacemos aquí en esta tierra, el propósito de Dios es de que nosotros le lleguemos a conocer, que lleguemos a ser sus hijos. Por supuesto que Él anhela que nosotros seamos bendecidos en todos los aspectos, pero nuestra mayor realización no se encuentra en los logros personales, sino que nuestra mayor realización está en encontrar el propósito por el cual Dios nos llamó para ser sus hijos y parte de su familia. Así que entre sus metas personales, el hecho que usted sea, por ejemplo, un doctor, un ingeniero, un abogado, esas son metas personales para un bien personal, pero esa no debe ser su realización. Porque si usted cree que esa es su realización, usted pierde el propósito de Dios para su vida. Esos son medios que Dios te permitió para poderte bendecir y poder vivir una vida mucho mejor. O si no alcanzaste un título, por ejemplo, universitario, Dios, si amas a Dios con todo tu corazón, Dios te puede dar una idea. Y te puede dar una idea para hacer un negocio y prosperarte muchísimo más que cualquier profesional y bendecirte grandemente. Pero no podemos olvidar que esos son medios que Dios utiliza para darnos una calidad de vida en el presente mientras vivamos en esta tierra. Pero si nosotros nos quedamos realizados solo con eso, y ahí nos sentimos como quien dice, nos asentamos ahí y de ahí vivimos nuestro cristianismo basado en esos logros, vuelvo a repetir, vamos a perder el propósito por el cual Dios nos llamó. Yo quiero esta mañana que usted entienda que Dios quiere que usted entienda para qué lo llamó Él. Y vamos a estar viendo, por ejemplo, quiero dar un pequeño repasito de lo que predicamos el domingo pasado. Y dijimos claramente que el propósito por el cual Jesucristo vino aquí a la tierra era porque Él venía a representar al Padre, o venía a mostrar al Padre. O sea, Jesús tenía una gran responsabilidad, que las acciones o el estilo de vida que Él viviera aquí en esta tierra iban a manifestar al Padre. Y eso es importante. Quiero decirle que Dios no ha cambiado, se podría decir, ese propósito para con nosotros. Dios no nos llamó solo para perdonar nuestros pecados, sino que nosotros representemos al Padre aquí en la tierra. Si nosotros no logramos representar al Padre, entonces estamos fuera del propósito. Y de esa debe ser nuestra mayor meta. Mientras tanto, Dios se va a preocupar, si nosotros vamos en pos de ese propósito, entonces Dios se va a preocupar de darnos todas las cosas para que vivamos, nos va a dar oportunidad de que alcancemos metas, sueños personales. Pero vuelvo a repetir, no olvidarnos de ese propósito de manifestar al Padre o de representar al Padre a través de nosotros. Por eso Jesucristo decía, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Yo y el Padre, uno soy. O sea que si Jesucristo, por ejemplo, nuestro Señor hubiera cometido errores, pecados, hubiera dado una imagen distorsionada de quien es nuestro Dios. Por eso es que el Señor, Pablo, inspirado en una de sus cartas en el Nuevo Testamento, dice claramente
creo que es en Hebreos, cuando dice, sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. O sea, cuando nosotros caminamos en un estilo de vida de integridad, de santidad, entonces estamos representando a nuestro Dios Todopoderoso. Pero aparte de representar a nuestro Dios en ese aspecto, otra de las responsabilidades nuestras es representar a Dios en cuanto a que Dios está interesado en suplir las necesidades de todo ser humano en esta tierra. Y el único medio que Dios tiene para que Él pueda manifestarse de esa forma de ayudar a la humanidad es a través de la iglesia, es a través de nosotros. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender que tenemos que seguir los pasos de nuestro Señor Jesucristo, porque nuestro Señor Jesucristo realmente le trajo grandes, pero grandes beneficios a la humanidad. Vino a restaurar al hombre, vino a darle la oportunidad de que sus pecados fueran perdonados, le dio la apertura para que a través de él a todo ser humano pues pudieran tener una relación con el Padre y constituirse hijos de Dios. Vino a perdonar los pecados de la humanidad, vino a darles una seguridad eterna, o sea, vida eterna, de tal manera que Jesús vino para hacer bien, para hacerle bien a la humanidad. Y ese es el propósito de Dios para nosotros. Nosotros estamos llamados para hacerle bien a la humanidad. Si nosotros no entendemos eso, vamos a caer en un cristianismo egoísta, religioso, tradicional, y perdimos el propósito de Dios. Entonces, Jesucristo, por ejemplo, una de las formas que nuestro Señor Jesucristo nos muestra las Escrituras es de que el Señor vino para poder ser de bendición para la humanidad. Y una de las bendiciones más importantes que nuestro Señor Jesucristo hizo fue que Él vino a sanar, vino a libertar a los cautivos, vino a dar vista a los ciegos. Bueno, realmente Él vino a mostrar al Padre. Cuando Él hizo esos milagros, el propósito era de que la gente tuviera el claro concepto que Él venía a hacer lo que el Padre le había mandado hacer: sanar, libertar y todos estos milagros, de tal manera que Jesucristo, por eso tuvo que ser, le decía yo el domingo pasado, tuvo que ser un varón aprobado de parte de Dios. Y la aprobación Dios se la dio porque Él venía a hacer la voluntad del Padre. Esto es importante. Si nosotros no queremos hacer la voluntad del Padre, aunque seamos hijos de Dios, no vamos a ser aprobados de parte del Señor. Y entonces no vamos a mirar, o en otras palabras, no vamos a mirar la manifestación de los dones del Espíritu Santo a través de nosotros. No vamos a ver la unción de Dios fluyendo a través de nosotros. No vamos a ver los dones de sanidad, donde hacer milagros a través de nosotros, porque no estamos interesados en hacer la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre, que vuelvo a repetir, es hacerle bien a toda la humanidad. Que lleguemos a un punto donde, como dijo el apóstol Pedro, ellos no tenían cuentas bancarias, no tenían propiedades, pero tenían algo que sí realmente ayudaba a la humanidad. En el libro de los Hechos, Pedro le dijo al cojo: yo no tengo plata ni oro, o sea, no tengo bienes materiales, pero tengo algo que darte. En el nombre de Jesús, levántate, y lo sanó inmediatamente. Esa es una de las posiciones más importantes que Dios quiere que nosotros entendamos, que hemos sido llamados no solo para perdón de pecados, sino para cumplir ese mismo propósito que vino a cumplir nuestro Señor Jesucristo, posteriormente los discípulos y posteriormente todos aquellos que queremos hacer la voluntad de nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros nos encaminamos para hacer la voluntad de Dios, es donde Dios, conforme vamos cumpliendo su voluntad, Él nos va aprobando, Él nos va dando más unción, nos va dando más poder, va activando más dones, de tal manera que lleguemos a un punto donde realmente nosotros cumplamos el deseo de Dios: ayudar a una humanidad que se está muriendo en delitos y pecados, en enfermedades de todo tipo,
y que la iglesia es la llamada, los cristianos somos los llamados para poder traerle respuesta, sanidad y liberación a todas las personas. ¿Usted está en eso, querido hermano? ¿Quiere usted eso realmente? Entonces, vamos a entrar a la palabra del Señor aquí. Quiero que vayan, por favor. Vamos a ver si traje mis notas aquí. Entonces, le dije que íbamos a hacer un pequeño repasito. Jesús, por ejemplo, fue aprobado por Dios. Hechos capítulo 2, versículo 22. Esas citas las dimos un domingo acá, pero quiero que las repasemos porque de aquí va a desprenderse algo muy poderoso que necesitamos nosotros entender para relacionarnos con lo que el Señor Jesucristo hizo. En Hechos 2:22 dice la escritura: varones israelitas, oí estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Dios aprobó al Señor, pero para que se evidenciara esa aprobación, tuvo que venir el respaldo sobrenatural de Dios. Entonces, cuando Jesucristo hizo señales, milagros y maravillas, esas eran manifestaciones físicas y públicas de la aprobación de Dios. Amén. Entonces, Jesucristo fue aprobado por Dios a través de las manifestaciones de señales y maravillas. Hechos capítulo 10, versículo 38, ¿cómo lo aprobó Dios? Ungiéndolo poderosamente. Hechos 10, 38, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y como anduvo, mire lo que le estábamos diciendo dentro de la introducción, cómo anduvo haciendo bienes. Él andaba haciéndole bienes a todo el mundo y sanando a todos, no a algunos, a todos los oprimidos por el diablo. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. ¿Por qué Dios estaba con él? Porque ya Dios lo había probado. Ahora la pregunta es, ¿por qué Dios lo había probado? Porque caminaba en obediencia de acuerdo a su perfecta voluntad. Usted no puede ser aprobado, a usted no se le puede confiar dones, a usted no se le puede confiar la unción sobrenatural si usted no es aprobado por Dios. Y para ser aprobado por Dios, usted tiene que tener una vida de sometimiento a la voluntad divina del Señor. Si no hay eso, usted está como un cristiano más. Lo que le quiero decir es que si no estamos aprobados, no hay unción, no hay poder sobrenatural activado en usted. Y si no hay esas cosas, simple y sencillamente nos quedamos en una posición de ser cristianos nominales, religiosos, y no estamos cumpliendo el propósito de Dios al vivir ese cristianismo de esa manera. Entonces, eso es muy importante. Entonces, dice cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret y cómo él anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. ¿Quiere que le diga algo, hermano? Esto es poderoso lo que le voy a decir, pero es confrontativo. Si no hay señales, maravillas y milagros, quiere decir que no está la aprobación de Dios entonces. ¿Aló? Entonces no soy hijo. Sí es hijo, pero es un hijo que no está aprobado para representar al Padre en una dimensión sobrenatural. Cuando nosotros como hijos no representamos al Padre en una dimensión sobrenatural, le manifestamos a las personas que creemos en un Dios lejano, un Dios que sí hubo, que abrió el mar rojo, que hizo caer maná del cielo, pero eso fue que el pasado es histórico. Y Dios no quiere que nosotros lo representemos en una forma histórica. Él quiere que lo representemos de una forma sobrenatural por medio de señales, maravillas y milagros. Si usted no está haciendo eso, necesita urgentemente esa aprobación, porque dentro del concepto de Dios o dentro del propósito de Dios, usted debería de estar funcionando en Marcos capítulo 10 versículo 15 al 17, cuando dice: estas señales seguirán ¿a quiénes? ¿A quiénes? A los que creen.
A los que creen en ¿quién? En Jesucristo. Yo lo voy a poner contra la pared esta mañana. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo? Si no levanta la mano me va a pasar acá para que reciba al Señor. ¿Cuántos creen en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal? Esto es muy poderoso. Todos. Ok. Ahora, eso que usted ve en Marcos 16, 15 al 17, dice que estas señales seguirán a los que creen. O sea, las señales que nuestro Señor Jesucristo hizo para ser un varón aprobado son las señales que Dios quiere que nosotros manifestemos. Quiere decir que si no estamos manifestando esas señales, milagros y maravillas, todavía no hay una aprobación divina de parte del Señor en nosotros. Si venimos a la iglesia, si cantamos, si hacemos todo el protocolo religioso, pero no hay una activación sobrenatural. Eso a mí me inquieta, eso a mí me pone pensativo, porque Dios no nos llamó para ser una iglesia tradicional, una iglesia donde vengamos a tener buen tiempo, una iglesia donde podemos cantar y saltar y todo. Pero le voy a decir algo, es bueno alabar a Dios, es bueno ministrar a Dios por medio de la adoración, pero si eso no nos activa a nosotros para ser aprobados, para caminar en una dimensión sobrenatural, entonces también no trae ningún beneficio que lo hagamos. El deseo de Dios es que, por eso se acuerda que también le di una enseñanza acerca de que somos reyes y sacerdotes. Como sacerdotes tenemos que traer la presencia del Señor, pero en la presencia del Señor tenemos que ser activados con la autoridad espiritual de gobierno para que entonces seamos funcionales. Yo creo que los cantantes son buenos para ministrar al Señor, pero no es a través de la música en que hay liberaciones, hay sanidades, hay rompimientos, lógicamente. Es a través del poder de Dios manifestado. Es buena la unción, es buena la manifestación, buenos cantos de inspiración, pero si no hay poder de Dios activado, entonces solo nos quedamos en canto. Las canciones no van a traer milagros, van a traer nada más el ambiente para que se hagan los milagros. Eso es muy poderoso lo que le estoy diciendo. Entonces es importante que nosotros tenemos la promesa, por ejemplo, de Marcos 16, 15 al 17, ya la tenemos todos nosotros, pero tenemos que empujar hasta que esa promesa empiece a ser una realidad en nosotros. Marcos 16, 15 al 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Versículo 18, vamos a ver. Tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos. ¿Y qué dice? Y sanarán. Eso no es un cuento de hadas. Ese no es un deseo efímero de Dios. Ese es el deseo y el propósito, el mero centro del propósito de Dios por el cual Él nos llamó. Eso quiere decir que si nosotros creemos, pero no estamos haciendo esto, no hay una aprobación divina para poder caminar en lo sobrenatural. ¿Cuántos están aquí? Lo triste de esto es que podemos llegar a acostumbrarnos sin llegar a buscar esa aprobación. Pero es mi intención esta mañana enseñarle a ustedes de que si no buscamos el ser aprobados, somos aprobados como hijos, pero Dios no quiere hijos simplemente, quiere hijos sobrenaturales, quiere hijos que se muevan en una dimensión sobrenatural, quiere hijos que hagan señales y milagros, quiere hijos que echen fuera demonios, quiere hijos con poder y autoridad. Dios no nos llamó para que seamos una iglesia que vengamos a socializar. Dios nos llamó para venir a recibir instrucción y luego poner en práctica lo que el Espíritu de Dios está diciendo. Así que es importante entonces. Dice que, por ejemplo, hablamos también acerca de Jesús cuando, y le voy a dar esta cita porque yo quiero que la miren conmigo.
En, en Mateo capítulo 11, otra de las citas que dimos también, Mateo capítulo 11, esas fueron las credenciales de nuestro Señor Jesucristo cuando estuvo aquí en la tierra. Señales, maravillas y milagros. Esas fueron sus credenciales. Esas fueron las credenciales también, la de los apóstoles. Después de que fueron instruidos por él, ellos estuvieron 3 años con Jesús, y a los 3 años Jesús no les dijo, bueno, ya se cerraron sus 3 años de enseñanza, así que tomen su cartón donde se graduaron para ser pastores, profetas o ministros. No, ellos estuvieron con Jesús 3 años, y luego que estuvieron con Jesús, el Señor los activa y los envía para hacer para que fueran a hacer lo que Él mismo les enseñó a hacer. Amén. Y los discípulos salieron, usted sabe, de 2 en 2, y fueron a predicar, y fueron a sanar, y fueron a libertar. Tan así que en las instrucciones que el Señor le dio a sus discípulos, no le dijo que echaran demonios, o le dijo, cuando lleguen a una casa, prediquen las buenas nuevas, sanen a los que están enfermos y dejen su bendición. Pero aquellos fueron a un paso más profundo todavía. Regresaron con Jesús y le dijeron, Señor, y prácticamente hicimos lo que tú nos dijiste, pero ¿sabes algo? Hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y dice el Señor que en ese momento Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Sabe que cuando los hijos de Dios se empiezan a mover en esta dimensión sobrenatural aquí en la tierra, el diablo inmediatamente se viene como un rayo a querer parar esa dimensión sobrenatural activada en los hijos de Dios? Amén. Pero para el Señor, para el diablo es una preocupación, pero para el Señor es un regocijo. Porque dice que en ese momento dice que el Señor se regocijó en el Espíritu. Tuvo un avivamiento él solo ahí. Y yo creo que fue porque dijo, al fin lo entendieron. Echaron fuera demonios, sanaron a los enfermos. Ese es exactamente el verdadero corazón de un líder, o de uno de los ministerios, o de un pastor, o de un apóstol, o de un profeta. Esa es la verdadera realización, cuando aquellos que Dios les ha dado son activados y funcionan y se mueven en lo sobrenatural. Pero qué triste es cuando vienen estos que han venido a la iglesia, donde Dios lo ha llamado a uno, y le dicen, este anda en adulterio, este anda en fornicación, este es mentiroso, este presta y no paga. Realmente es la noticia más degradante y la más triste que puede uno tener. Que aquellos que Dios le dio a uno, en vez de cumplir el propósito de Dios, están todavía caminando en otras, qué sé yo, cosas que están fuera de la voluntad del Señor. Yo anhelo con todo mi corazón que un día yo me pueda regocijar en el Espíritu, como lo hizo nuestro Señor Jesucristo, porque usted está caminando en el propósito divino de Dios para usted, en lo sobrenatural. ¿Cuántos están aquí? Así que nuestro Señor Jesucristo tenía las credenciales, no tenía trofeos, no tenía diplomas, no tenía su credencial de ministro, no tenía una asociación de ministros que lo haya ordenado, pero tenía el respaldo del Dios Todopoderoso, de su Padre Celestial. Amén. Hoy en día, por ejemplo, las iglesias están siendo ministradas, no pastoreadas, por hombres que fueron a un instituto bíblico, sacaron su diploma y eso los hace ser ministros. Pero si no viene el llamado de Dios, estos son buenos porque sacan una licenciatura en teología, un doctorado en teología, una maestría en demoniología y angelología, y presenta, pero eso no quiere decir que sean llamados por Dios. Entonces vienen con una mentalidad empresarial
para llevar a cabo la iglesia. Y levantan grandes monumentos, hermano. Monumentos así de calidad, como dije en otras ocasiones. Aquellos edificios que compitiendo con los del mundo, y el concepto de ellos es que nosotros debemos de ser mucho mejor que los del mundo. Entramos a una competencia realmente, tratando de mostrarle al mundo que nosotros tenemos una mejor calidad de vida de ellos en ese aspecto en cuanto a competencias materiales. Y Dios no está interesado en eso. Dios lo que quiere es que nosotros realmente lo representemos a Él como nuestro Señor Jesucristo lo representó cuando estuvo aquí en la tierra, como he dicho, haciendo bienes, sanando a los enfermos, liberando a los cautivos. Ese es el llamado más importante que Dios quiere para nuestras vidas. Por supuesto, no, tampoco yo soy del criterio que aquí que nos quedemos solo con. Yo tengo sueños aquí con este auditorio, imagínense. Pero no es esto que yo quiero utilizar para atraer gente, ¿verdad? Un auditorio donde haya aire acondicionado, eso está bien. Un auditorio donde haya, qué sé yo, una pantalla aquí, que yo estoy creyendo que vamos a tener también aquí, que tengamos butacas, está bien. Pero esa es la intención para tener un lugar cómodo. Pero la intención primaria no es para atraer gente, escuchando, sino que para que los hijos de Dios se puedan sentir cómodos, en otras palabras. Amén. Lo que la gente le debe de atraer a venir a esta casa es la manifestación de la presencia del Señor. Porque si tenemos todo lo necesario, ponemos alfombra, ojalá que se pueda dar. Aire acondicionado, ojalá que se pueda dar. Pantalla y todo aquí. Está proyectado a hacer un edificio de 3 niveles allá. Primero Dios que se pueda dar. Pero no estamos tomando las instalaciones con el propósito de atraer a la gente. Hay gente que me ha dicho a mí, ¿sabe por qué hay gente profesional que no se queda aquí? Porque las instalaciones como que no llenan lo adecuado. Entonces le digo, no, queremos lógicamente tener unas instalaciones bien, pero todavía no se nos ha dado. Todavía Dios no nos ha dado lo financiero para poderlo lograr. Pero sí estamos orando y creyendo que la presencia del Señor los atraiga y que después nos pueda dar Dios lo necesario para poder tener un lugar cómodo donde podamos alabar y glorificar a nuestro Dios Todopoderoso. Pero lo primordial es que la presencia del Señor siempre esté en esta casa, sea de esta forma o sea que ya la arreglemos, que la presencia, la unción, el poder del Espíritu Santo siempre habite en este lugar. Y le voy a decir algo más poderoso. Cuando nosotros no estamos aprobados por Dios, esos ministros que los ordenan y que no tienen un llamado, ellos se vuelven empresarios dentro de estas iglesias y hacen un buen trabajo. Hacen un buen trabajo, todo aquello de calidad y todo, pero no hay presencia de Dios, no hay milagros, no hay señales, no hay maravillas. Y yo no quiero tener un ministerio así. Entonces, el ministerio, cualquiera que sea, ya sea como está la iglesia, ya sea que la arreglemos aún más, yo quiero que en esta casa hayan señales, maravillas y milagros para entonces tener la aprobación de nuestro Dios. Porque si podemos arreglar esto y ponerlo de una forma lujosa, pero no está la presencia del Señor, no hay señales, maravillas, no se sana un enfermo, no se liberta un cautivo, eso no sirve delante de los ojos del Señor. Entonces, miren lo que el Señor realmente nos quiere decir. Dios quiere aprobarnos, pero para que haya una aprobación tiene que haber evidencias. ¿Cuáles son las evidencias? Señales, milagros y maravillas. Dígalo conmigo. La evidencia tiene que ser señales, maravillas y milagros. Entonces, cuando una iglesia no está manifestando el propósito de Dios en cuanto a manifestar lo sobrenatural para ayudar a los necesitados, entonces venimos nosotros y tomamos la iglesia como una empresa. Y la empresa
¿qué hace? Para que mantenga público la empresa, hace un sinnúmero de eventos para atraer a las personas. ¿Me está escuchando? Es de ahí donde las iglesias hacen los famosos conciertos, trayendo a cantantes famosos con el propósito de atraer a las personas, número uno. Número dos, para darse a conocer públicamente que son iglesias importantes. Pero escúcheme bien, delante de los ojos del Señor están reprobadas, porque no están aprobadas con las señales, maravillas y milagros. ¿Oyeron lo que dije? Yo quiero que atraigamos a la gente a esta casa, porque usted hace señales, maravillas y milagros. No porque traigamos le voy a decir algo más poderoso, porque aquí vamos aquí eso está grabando. Ni siquiera a un predicador famoso queremos aquí. Queremos que sea usted el que se levante. Porque eso se ha dado en el pasado. La iglesia dice, para crecer traigamos a un famoso predicador, así conocido, que haya escrito libros, que sea conocido en las redes sociales, para que venga a traer mucha gente. Ese no es, cuando en ausencia de las señales y maravillas empezamos a hacer cosas fuera de la voluntad de Dios, trayendo a un hombre por la fama que tiene, porque es conocido, se podría decir. Eso aquí no lo voy a permitir mientras yo viva. ¿Me está escuchando? No vamos a traer cantantes tampoco para atraer a la gente. Si el cantante pueda darse una oportunidad que yo le pueda decir a un cantante, vení, pero él no va a ser el centro, se podría decir, para atraer a las personas. El centro tiene que ser la búsqueda que nosotros tengamos delante del Señor a través de la oración, del ayuno y el clamor delante de nuestro Dios, no a través de un personaje. Entonces la iglesia modernamente en este tiempo ha caído en todos conciertos, vamos a traer al famoso cantante tal, al predicador tal, porque en ausencia de crecimiento el pastor quiere llenar la iglesia y continuamente está haciendo esta serie de actividades con el propósito de mantener a gusto a la gente o los cristianos, y supuestamente atrayendo más gente para el crecimiento. Jamás dentro del plan de Dios estuvo estos hechos para el crecimiento de su iglesia. El crecimiento de su iglesia, lo vemos en el libro de los Hechos, fue a través de las señales, maravillas y prodigios que los discípulos hacían. Solo en una prédica 3,000 se convirtieron, imagínate, ¿no? Solo en una prédica, con la unción y el poder del Espíritu Santo. Y la iglesia, al no estar haciendo esto, empezamos a hacer, se podría decir, todas estas cosas, y la gente dice, qué bonita la iglesia donde me invitaron, yo quiero ir otra vez ahí. Ahí hay aire acondicionado, ahí hay unas butacas que uno las puede colocar como uno quiere. Si se quiere echar para adelante, se hace uno para adelante. Se quiere quedar en medio, le jala otra palanquita. Si se quiere echar para atrás y luego también. Eso está pasando en las iglesias. Y uno dice, eso no fue lo que Dios quiso para su iglesia. Dios quiso que la iglesia fuera el ente más poderoso, sobrenatural aquí en la tierra. Por eso Jesucristo dijo, las puertas del infierno no van a poder prevalecer en contra de la iglesia del Señor. Nosotros estamos aquí como creyentes, como parte del cuerpo de Cristo, para evidenciar que el Dios que nosotros amamos tiene el poder de sanar, de libertar a los cautivos, darle vista a los ciegos y restaurar a los que están en pecado definitivamente. Ese es el propósito por el cual Dios nos llamó para ser parte del cuerpo de Cristo, parte de su iglesia. Entonces, si lo vemos calmadamente, la iglesia no está aprobada, porque no hay señales, maravillas y milagros. Sí, somos hijos, pero no aprobados en esa dimensión sobrenatural. Y es mi deseo que realmente nosotros seamos
aprobados. Por eso nuestro Señor Jesucristo, cuando el capítulo de Mateo 11, 1 y 2 a 12, vamos a ver ahí, les dije claramente que Juan fue el que se constituyó en la propaganda, si usted lo quiere ver de esta manera, antes de la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. Juan el Bautista fue el último profeta, se podría decir, del Antiguo Testamento, que vino pronunciando que el Mesías venía definitivamente. Ahora, dice, y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió de sus discípulos. Juan 11, 1 al 12. 1, poneme ahí primero. Mateo 11. Ajá. Cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de ahí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. 2. Y al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle: ¿eres tú aquel que habíamos de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús les dijo: id y haced saber a Juan las cosas que, ¿qué dice? Que oí y veis. La otra: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. ¿Cómo anunciaba el evangelio nuestro Señor Jesucristo? ¿Ah? Tenemos que volver a retomar los principios para poder ser realmente esos hombres y mujeres conforme al corazón de Dios para manifestar su poder. Él evidenciaba el evangelio a través de señales. Ahí están claramente. Andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados. Él estaba demostrando el poder del evangelio o las buenas nuevas a través de señales y milagros. La iglesia se quedó solo en andar predicando las buenas nuevas, pero no tiene evidencia sobrenaturales de señales y milagros. Amén. Usted no tiene ni fe para moverse en el poder de Dios para creer en un milagro para una gripe. Mucho menos va a tener poder para sanar leprosos, para darle audición a los sordos. Entonces hay un problema dentro de la iglesia. Y yo lo quiero inquietar, hermano, porque usted no puede seguir siendo un cristiano sin tener la aprobación de lo milagroso de parte de Dios. Oiga lo que le estoy diciendo. Usted no puede seguir siendo un cristiano nominal, porque si usted no experimenta manifestaciones de señales y milagros, usted no ha sido aprobado sobrenaturalmente de parte del Señor. Con esto no le quiero decir que no va a perder la salvación. Tal vez solo tiene fe para ser salvo, pero usted está fuera del propósito por el cual Dios lo llamó para ser su hijo. Tiene que tener esta aprobación como la tenía nuestro Señor Jesucristo, como lo tuvieron los apóstoles. ¿Cuántos están aquí? Entonces, en Juan capítulo 10, versículo 22 al 38, quiero que me pongas ahí, Juan capítulo 10, versículo 22 al 38. Dice: celebrase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Y Jesús andaba por el templo, por el pórtico de Salomón. Y le rodeaban los judíos y dijeron: ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Sigamos. Jesús le respondió: os lo he dicho y no creéis. Las obras, oigan bien lo que dice, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ¿qué dice? Ellas dan testimonio de mí. Estaba refiriéndose a las manifestaciones sobrenaturales. Sigamos. Pero vosotros no creéis, porque no sois de mis ovejas, como os he dicho. Sigamos. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. 18. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará. ¿De dónde dice? De mi mano. Ok, sigamos ahí. Hasta el 38 vamos a ir.
Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. 30. Yo y el Padre uno somos. Entonces los judíos volvieron a tomar piedras para apedrearle. Jesús le respondió: muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre. ¿Qué eran las obras que el Señor había mostrado de parte del Padre? Quiero que lo repita conmigo: señales, maravillas y milagros. Luego dice: ¿por cuál de ellas me apedreáis? 33. Le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. 34. Jesús le respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije: dioses sois. Si llamó dioses aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, solo ahí hay un gran mensaje de revelación poderosísimo que en su tiempo se lo vamos a dar. Si llamó Dios al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas porque dije hijo de Dios soy. Si no hago las obras de mi Padre, ¿qué dice? ¿Qué dice, hermano? Quiero que lo repitan conmigo. No me creáis. 38. Mas si las hago, aunque no me creáis a mí, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. Si usted es hijo de Dios, debe de llegar a un punto donde usted tiene que decir: no me creáis por lo que digo, sino por las obras que hago. Porque si no hace obras, lo que usted cree posiblemente sea una ilusión mental únicamente que tenga. Si usted cree que es hijo de Dios, tiene que tener obras que evidencien que es hijo de Dios. Porque si no hay esas obras, entonces no se le tiene por qué creer. Entonces, es fuerte lo que le estoy diciendo, pero es un reto que yo le hago a usted. ¿Usted cree que Dios es su Padre? Bueno, sí, pero tiene que tener algunas evidencias de que usted es verdadero hijo de Dios a través de las obras que haga para representar al Padre. ¿Cuántos están aquí? A las obras para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en el Padre, para que la gente crea que usted es verdadero hijo de Dios. Mire, Dios es todopoderoso y sí, pero que alguien le diga: muéstreme las obras que usted hace para creer en el Dios que usted está predicando. Y es ahí donde tenemos que, no son palabras, tenemos que evidenciar obras. ¿Qué obras? Señales, maravillas y milagros, para que la gente crea que somos hijos genuinos de un Dios todopoderoso, sobrenatural, a través de esas manifestaciones. Amén. Cuando la iglesia no está haciendo esto, el cristianismo se vuelve social, un cristianismo donde llegamos a socializar las personas y bonito y todo, pero no hay obras que evidencien lo sobrenatural. Entonces, eso no nos aprueba delante de los ojos del Señor. Y le voy a decir algo: el diablo, contento que tengamos un evangelio social, un evangelio donde no demostremos obras para representar al Padre. Si no representamos al Padre por medio de obras sobrenaturales, la gente no va a creer jamás en un Dios sobrenatural. Ahora, eso se llama un evangelio de entretenimiento, un evangelio social, un evangelio religioso que no muestre las obras de nuestro Dios todopoderoso. Este evangelio que se debe predicar no es solo no es solo de buenas nuevas de salvación, sino que estamos siendo retados a que prediquemos el evangelio del reino,
El evangelio del reino tiene que ser apostólico, predicado en el poder y la justicia del Espíritu Santo, para que hayan obras sobrenaturales. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 4 versículo 20: porque el reino de Dios no consiste en palabras ni actividades. En otras palabras, el reino de Dios consiste, en otras palabras, en el poder manifestado de Dios por medio de estas obras sobrenaturales. ¿Aló? Si no hay obras sobrenaturales, ese no es el evangelio del reino. Ese no es el evangelio apostólico. Ese no es el evangelio que nuestro Señor Jesucristo vino a predicar, cuando dice en Lucas 4 que Él vino, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, pero también no solo las buenas nuevas, sino que dice para libertar a los cautivos, dar vista a los ciegos. Ese evangelio se diluyó, se perdió en el cristianismo moderno el día de hoy. ¿Me escucharon bien? Hoy nos acomodamos. ¿Sí? ¿Qué evento va a haber en la iglesia? ¿Qué payasos van a traer? ¿Qué cantantes van a traer? Hagamos algo, entretenimiento. Igual que en el mundo se ha vuelto la iglesia del Señor. La iglesia debe ser una casa de oración, una casa de alabanza, una casa de poder. La iglesia tiene que hacer cola a los enfermos para venir a traer resultados aquí, para que sean sanados, para que sean liberados. Si la iglesia no está haciendo eso, entonces este no es el evangelio del reino. Un evangelio acomodado a lo que la gente quiere. Jamás estuvo en el corazón de Dios que diluyéramos ni el mensaje ni cómo llevar a cabo su iglesia. La iglesia es poderosa. La iglesia tiene que mostrar el poder de Dios para que la gente encuentre respuesta a sus necesidades dentro de la iglesia. Y no solo de la iglesia, sino que aquellos que son parte de esa iglesia. La iglesia tiene que ser sobrenatural. Amén. Así que en Mateo 24:14, si ustedes lo quieren ver también, la iglesia no debe ser de eventos ni entretenimientos, sino que tiene que mostrar el poder no solo a nivel de congregación, sino que a nivel de aquellos que están congregados en esa congregación, que creen en las manifestaciones del reino. El evangelio del reino lo dice claramente 24:14 Mateo: será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones y entonces vendrá el fin. Es interesante que Dios no dice y será predicado este evangelio simplemente. Es el evangelio del reino. Y es un punto muy importante porque dice será predicado este evangelio del reino, y luego dice en todo el mundo para testimonio. ¿Por qué testimonio? El evangelio del reino, dije, es un evangelio apostólico, donde tienen que haber señales y milagros para que la gente que va a ser condenada porque rechace a Cristo, a pesar de la predicación y a pesar de las señales y maravillas, todavía esa gente rechaza a Cristo, ellos no tendrán ninguna excusa para una eterna condenación. Pero si nosotros solo andamos predicando el evangelio sin el testimonio sobrenatural de Dios, pues la gente puede dudar y hasta cierto punto no toman la decisión de conocer a ese Dios que nosotros le estamos presentando de una manera sobrenatural. Entonces dice que va a ser testimonio a todas las naciones. El testimonio son evidencias de que Dios está vivo. Esa es la responsabilidad suya y mía, que no solo tenemos que ir a predicar, tenemos que dar testimonio con evidencias de señales y milagros que el Dios que predicamos está vivo. Y entonces vendrá el fin. O sea, yo lo he dicho en otras ocasiones, predicadores predicando acerca de las señales de los últimos tiempos. Mateo 24, los contextos de los versículos anteriores, desde el versículo 1 en adelante: terremotos, hambres, pestes. Y de ahí se agarran para predicar un evangelio, para
salvar a los perdidos. Y la gente ha respondido, pero no le respondieron a un evangelio del reino, porque el evangelio del reino es buenas noticias de que Dios los ama y que Dios los quiere salvar y perdonar sus pecados. Pero el evangelio del reino va más allá, también los quiere sanar, libertar del poder del enemigo. Ese es el evangelio del reino, que tiene que ser predicado en estos últimos tiempos para que entonces el Señor pueda venir. Amén. La señal más importante de Mateo 24 no son las pestes, no son los terremotos, no es el hambre que va a venir a esta tierra. La señal más, ni la maldad. La señal más importante para que Jesús venga de nuevo a la tierra es cuando se esté predicando el evangelio del reino, el evangelio apostólico, con señales, maravillas y milagros, y entonces vendrá el fin. Por eso es importante que nosotros tengamos bien claro que estamos siendo empujados por el conocimiento de la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, para que no nos acomodemos en un cristianismo que no está aprobado por Dios, porque no hay un respaldo de señales y milagros. ¿Cuántos están aquí conmigo? Así que en Lucas capítulo 4, quiero que me pongas ahí, por favor, Lucas capítulo 4. Jesús, por ejemplo, cuando él manifestó su poder, Lucas capítulo 4, versículo 31. Dice: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y le enseñaba, ¿qué dice? En los días de reposo. Sigamos, vamos a leer hasta el 37. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era, ¿con qué dice? Con autoridad. Sigamos. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz. Mire cómo empezó su testimonio ministerial nuestro Señor Jesucristo, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareo? Has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Ese testimonio el diablo y los demonios lo tienen que tener de usted también. ¿De dónde viene el testimonio de los demonios? El demonio le está diciendo a Jesús: yo te conozco. ¿Quién eres? El Santo de Dios. Me recuerda mucho a los Hechos 19. Vieron que dice que Pablo, que echaba fuera demonios, sanaba a los enfermos, los hijos de un tal Esceva, dice. Y entonces ellos probaron también. Y cuando hubo un muchacho ahí endemoniado, dijeron: te reprendemos o te echamos fuera en el nombre de Jesús que predica Pablo. El demonio habló y dijo: yo sé quién es Cristo y sé quién es Pablo, pero tú quién eres. Eso que los demonios están como dando una revelación de lo que pasa en el ámbito espiritual de ellos, es de que ellos reconocen quienes tienen autoridad sobrenatural y quienes no la tienen. ¿Oyeron lo que dije? O sea, mire el testimonio que le están dando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: has venido para destruirnos. Ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo estaba ungido con el poder de lo alto para destruirlos. Y dice: yo te conozco quién eres. Eres el Santo de Dios. Oh, yo anhelo que un día un demonio se manifieste y que a uno de ustedes le diga: yo sé quién eres. Eres un santo, eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Te hemos tratado de hacerte caer y has permanecido. Te hemos tentado de diferentes maneras y no te hemos podido hacer caer en pecado. Sabemos que por mantenerte en esa posición, ahora eres un verdadero hijo de Dios. Tú tienes la capacidad para destruir
destruirnos por tu posición de santidad y autoridad que tienes en el ámbito espiritual. Yo le voy a decir algo poderoso. Dios conoce cuál es su situación en el ámbito espiritual. Y si tú no estás aprobado por Dios, ni siquiera trates de reprender al enemigo, ni siquiera trates de reprender a alguien cuando empieza a tener algunas manifestaciones demoníacas. Porque el diablo conoce cuál es tu condición de autoridad en el ámbito espiritual. Aquí ellos tenían el testimonio de quién era Jesús, pero también tienen el testimonio de quién eres tú. Y ellos saben si tienes autoridad para echarlos fuera o no la tienes. Les dije en una ocasión, Hebreos 1:14 dice que si usted lo cree por fe, está bien que lo crea. Pero dice que hay ángeles disponibles para aquellos que van a heredar la salvación. Pero yo también digo, hay un demonio que lo vigila las 24 horas para estar anotando todas las acciones pecaminosas que usted pueda estar haciendo. Y de eso tienen ellos un concepto, si usted tiene autoridad en el ámbito espiritual o no la tiene. Por eso es que debemos de tener cuidado. Si vamos a querer ser calificados y ser aprobados por Dios, tenemos que tener conciencia de que en el ámbito espiritual nos están observando. ¿Qué es lo que usted hace en su vida personal? Lo que usted haga en lo personal, Dios tiene la oportunidad de manifestarlo en público. Estamos hablando de Mateo 6. Cuando tú oras en lo privado, Dios te recompensa en público. Cuando tú ayunas en lo privado, Dios te recompensa en público. Cuando tú das en lo privado, Dios también te recompensa. Lo que hacemos en nuestra vida privada tiene grandes repercusiones en el ámbito espiritual, ya sea para bien o para mal. ¿Está escuchando? Por eso es que usted cree en Dios, pero su vida privada no está alineada de acuerdo a la voluntad de Dios. Por lo tanto, usted no tiene autoridad en el ámbito espiritual. Los demonios saben perfectamente eso también. Ellos no tienen el testimonio de que usted es un santo de Dios, una santa verdadera de Dios. Hace cosas usted que no le activan ese poder sobrenatural. Entonces los demonios dicen, no, mentiroso, mira películas que no tiene que ver, hace cosas, miente, bueno, un montón. Ellos llevan todo su récord, le quiero decir, para que le dé un poco de miedo. Ellos llevan todo su récord. Y a la hora que se dé un encuentro, porque en algún momento usted va a tener que tener un encuentro espiritual con lo demoníaco. O está hablando con alguien y de repente se le manifiesta un demonio. Ese es un encuentro. Y si usted se atreve a reprender o a querer echar fuera ese demonio en esa persona, sin que usted esté correctamente delante del Señor, ellos lo saben perfectamente. Ellos van a obedecer de acuerdo a la posición de autoridad que usted tenga, o no van a obedecer. En este caso, miren los demonios lo que dicen: déjanos, ¿qué tienes contra nosotros, Jesús de Nazareno? Has venido para destruirnos. Ellos sabían que desde la antigüedad estaba profetizado, desde el primer libro de las Escrituras, Génesis 3:15, dice claramente que Dios estableció esto que está evidenciando nuestro Señor Jesucristo. El Señor le dijo que de la simiente de la mujer iba a nacer al que le iba a aplastar la cabeza a la simiente de la culebra. Esto es Satanás. Desde Génesis 3:15 Dios estableció que esto que Jesús está haciendo estaba profetizado desde cientos de años atrás. Cuando los demonios se dan cuenta que Jesús está haciendo esto de echarlos fuera, sanando, liberando a los cautivos,
ellos inmediatamente están prácticamente aceptando la profecía cumpliéndose delante de ellos. Y ellos dicen claramente: has venido para destruirnos. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Yo anhelo que cuando un demonio se manifieste, diga: yo sé quién eres. Yo sé que buscas a Dios en las madrugadas. Yo sé, hemos visto tu clamor. Que el mismo demonio tenga testimonio de que usted es un hombre de oración, una mujer de oración, una mujer que ayuna, que busca de Dios, que vive una vida de integridad, que vive una vida de santidad, que cada día usted quiere agradar a Dios en todo. Ellos también van a tener el testimonio. Cuando usted hable en lo natural, eso le va a respaldar para que se mueva lo sobrenatural sobre usted. Ahora, el otro versículo: y Jesús les reprendió diciendo: cállate. Mire qué autoridad. Cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él. Y no, ¿qué dice? No le hizo daño alguno. Aquí pasa otra cosa. Jesús estaba bien parado en una posición de autoridad. Hoy la iglesia, por ejemplo, aquellos que creemos que todavía nos movemos en eso, a veces hacemos tanto ruido, ¿verdad? Entonces, cuando alguien se le manifiesta, hay algunas manifestaciones, viene uno, lo agarra en la mano, otro viene de otro, lo agarra el otro en otros pies, y otros gritando y así menos acelerado: en nombre de Jesús. Jesús ni siquiera dice ahí que los discípulos lo estaban ayudando. Tenía autoridad absoluta. ¿Qué le dijo? Sal de él. Entonces el demonio, derribado en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Tenía tanto poder nuestro Señor Jesucristo que ni siquiera, yo creo que esa liberación no fue ni siquiera de un minuto. Y hoy nosotros estamos echados, que salga, sácalo, que saque el desayuno, ¿eh? Y una vez que aquel vomita, ahí fue liberado. No, hombre, si vomitó fue porque lo zarandearon todo, ¿eh? No fue porque el demonio haya salido. No hay autoridad, no hay poder, y hacemos cosas raras. Estamos hablando ahora al lado de los pentecostales que hacen tanto ruido y no pasa nada. Jesús tenía autoridad realmente poderosa. Pero usted, ojo, que no quiero que usted se me quede ahí diciendo: es que era Jesús, hermano. Lo voy a llevar a un punto donde usted no puede tener excusa de decir que usted no puede funcionar en esa dimensión. Todos hemos sido llamados para caminar en esa función sobrenatural. Y le quiero decir que eso está dentro del propósito específico de Dios. Si no logramos llegar ahí, entonces hemos abortado el propósito de Dios por el cual Él nos puso a ser parte de su iglesia. ¿Cuántos están aquí? Ok, el versículo hasta el 38 le vamos a dar, Daniel 36. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? ¿Qué más? 37. Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. Versículo 30. Entonces Jesús se levantó y salió de la sinagoga y entró en casa de Simón. La suegra de Simón tenía una gran fiebre y le rogaron por ella. También la sanó, la libertó inmediatamente. Ahora, quiero que mire esto. Entonces Jesucristo, necesitamos entender que Él ni siquiera dice la escritura ahí que puso las manos sobre ellos. Los espíritus inmundos estaban sujetos a su palabra. Versículo 36 de Lucas 4. Ponme por favor ahí Lucas 4 versículo 36. Y estaban todos maravillados. Al 34 regresame por favor.
diciendo: déjanos, que tienes contra. Bueno, ahí estamos, ya estamos ahí. Los espíritus inmundos estaban sujetos a su palabra. ¿Qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos que salen? Y Jesús le reprendió en el versículo 35. Reprendió, esa palabra reprender viene del griego epitamao, que significa censura, prohibición, quitar una carga, reprimenda. Es como decir: alto, es suficiente, ya has avanzado demasiado, detente. Eso era lo que Jesús le estaba hablando a estos espíritus que había lógicamente en estas personas. Cuando Jesús reprendió a este demonio, tomó autoridad sobre él y le ordenó que lo dejara. Él estaba prohibiendo al demonio que siguiera controlando al hombre, que lógicamente donde se manifestó. ¿Qué pasó? Cuando la gente vio que los espíritus malignos obedecían a Jesús, dice la escritura que se asombraron. Con ese mismo poder y autoridad, en otra ocasión él reprendió y puso bajo control, por ejemplo, el viento y el mar. Lucas 8, 24 al 25. Jesús tenía poder, tenía autoridad realmente. Lo manifestó. ¿Cuál era el propósito? Sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, para mostrar que esa era la voluntad del Padre. Amén. O sea, Dios estaba mostrando al Padre. Dios le estaba diciendo, con esas señales y milagros, le estaba diciendo a la gente: mi Padre les ama, por eso los estamos sanando, los estamos libertando. El Padre los ama en gran manera. Por eso vengo yo en representación de Él a hacerles bien. Nosotros hemos sido llamados para eso, querido hermano. El Padre ama a la humanidad y tiene a los representantes, que somos aquellos que nos llamamos cristianos, para Él a través de nosotros hacerles bien, sanarlos, liberarlos y traerles la manifestación del Padre y la manifestación de la buena voluntad de nuestro Dios para ellos. Si nosotros no buscamos o no tenemos la intención en nuestro corazón de hacer ese propósito, no estamos aprobados para caminar en lo sobrenatural. Esto es muy poderoso. Entonces, ¿qué es lo que Dios va a hacer en estos últimos tiempos? Esto es poderoso lo que le voy a decir. Quiero retomar lo de Marcos capítulo 16, versículo 15 al 20. Ponme ahí Marcos 16. Dios quiere que nosotros entendamos su propósito para estos tiempos finales. El tiempo del fin se acerca, hermano. Pero en estos tiempos finales, Dios se va a mover de nuevo como se movió en esa dimensión sobrenatural en Jesús, en los apóstoles, en su iglesia de nuevo. Gracias por ese amén, hermana. Entonces, usted y yo necesitamos entender que somos parte del plan de Dios para este tiempo final. Porque dijimos en Mateo 24 que se tenía que manifestar este evangelio del reino para que entonces venga el fin. Entonces, nosotros que hemos llegado a estos tiempos finales, necesitamos entender que somos parte del plan de Dios de este tiempo para manifestar su poder y lo sobrenatural. Este es el tiempo que se le llama el tiempo de la gran cosecha. Dios está llamando a hombres y mujeres que estén dispuestos a levantarse y poner su confianza en Él para cumplir la voluntad de Dios aquí en la tierra, como exactamente lo hizo Jesús cuando vino a mostrar al Padre a través de señales, milagros y maravillas. Escúcheme bien, como hijo de Dios, llamados por Dios, usted también tiene esa misma comisión que Jesucristo vino a establecer cuando Él vino a esta tierra. Ir por todo el mundo, y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Versículo 16.
el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será, ¿qué dice? Condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos, ¿y qué dice? Y ellos sanarán. El llamado de Dios para la iglesia en estos últimos tiempos no es un evangelio moderno. No es que cambiemos el mismo evangelio que nuestro Señor Jesucristo, el evangelio del reino que vino a mostrar nuestro Señor Jesucristo, es el mismo evangelio que se tiene que manifestar en estos últimos tiempos. No hay otro. Las iglesias le han metido cosas modernas para entretener a la gente, para hacer más adeptos. Pero escúcheme bien, no están aprobadas. Y aquí voy a decir algo muy poderoso. Hay iglesias que no están aprobadas con lo sobrenatural. Hay cristianos que no están aprobados con lo sobrenatural. Y como no están aprobados con lo sobrenatural, están fuera del propósito divino del Señor. No importa, desde el tiempo de Jesús que Él predicó este evangelio del reino, este mismo evangelio, de la forma en que el Señor estableció su ministerio terrenal, es el mismo evangelio que tiene que continuar hasta que Él venga. Pero pastores mercenarios han metido todo tipo de cosas dentro de la casa del Señor, diluyendo la palabra, tratando de levantarle el ego a las personas para que se sientan bien aunque sean pecadores. Ese evangelio no es el bíblico, ese no es el evangelio que va a traer la introducción de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque no es el evangelio apostólico que evidencia señales, maravillas y milagros. Ahora, esto que vemos aquí en Marcos 16 es el anhelo de Dios, no para cierto evangelista, no para cierto apóstol, es para todos los que creen. La activación sobrenatural es para todos los que creen. En el pasado, años atrás, admirábamos a los evangelistas porque Dios los usaba con señales y milagros, o a un pastor que Dios utilizaba. Pero eso se acabó, porque ahora la revelación dice: no quiero, se podría decir, hombres que de alguna manera entendieron el principio y fueron egoístas y no le enseñaron al pueblo para que ellos fueran funcionales también en esa dimensión en la que ellos fueron activados. ¿Está escuchando? Se acabaron las celebridades que hacen señales y milagros, porque la visión de Dios para este tiempo es que todo el cuerpo de Cristo se levante en esa dimensión sobrenatural. Y le estoy hablando a usted y a usted, hermana, a usted, hermano. Es el llamado de Dios para aquellos que creemos que esas señales y milagros tienen que evidenciarte para que estemos aprobados delante de Dios y le digamos a las personas: el Dios que yo creo está vivo, porque tenemos evidencias. Aleluya. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Él lo consagró. No le envió solo al mundo, Él estaba con él. Quiero que mire bien, lo mismo que le sucedió a Jesucristo nos tiene que suceder a nosotros. Jesucristo dijo: están en el mundo, pero no son del mundo. Cuando vayan al mundo, yo los estoy enviando, así como Él envió a nuestro Señor Jesucristo. Y no nos envía como personas normales. No nos envía al mundo para que el mundo haga con nosotros lo que quiera. No, nosotros vamos a ir al mundo para imponer la voluntad de Dios. Cada persona, cuando usted sale de aquí a la iglesia, para ese ya es el mundo, el sistema del mundo está ahí.
Vivimos en el mundo, dijo el Señor Jesucristo, pero no somos de este mundo. El sistema del mundo o el estilo de vida de cómo vive la gente sin Cristo, nosotros no tenemos ni siquiera que desear vivir como ellos, porque hay una vida de calidad que Dios tiene para nosotros. Nosotros tenemos que ir a invadir su mundo para sacarlos de ese mundo donde el enemigo los tiene con una mentalidad totalmente ajena de la vida de Dios, para enseñarlos e introducirlos a la vida que se nos ha revelado a nosotros a través de Cristo Jesús. Y el desafío es que ya no nos van a creer, se los quiero decir, solo por la palabra que prediquemos. Para ir a predicar ahora tenemos que estar, como le dije la palabra, tenemos que estar aprobados con el respaldo de señales, maravillas y milagros, para que entonces el mundo sepa que sí somos enviados de nuestro Dios. El mundo está esperando. ¿Sabe que el mundo está esperando? La tierra está gimiendo por los verdaderos hijos de nuestro Dios. Jesús no vino en su propio nombre, vino al mundo e hizo sus obras en nombre de su Padre. Dios lo ungió con poder milagroso. Esa palabra milagroso viene de la palabra griega dunamis, y con autoridad, que viene de la palabra exousia. Lo envió con una comisión, su plan y propósito, y con poder para cumplirla. Si Dios nos dio esa promesa, le quiero decir algo muy poderoso. Dios, al darnos la comisión de predicar el evangelio, de sanar enfermos, libertar a los cautivos, Él nos dio su poder, nos dio su autoridad milagrosa para que nosotros la cumplamos. Tal como Dios envió a su Hijo Jesús al mundo, Jesús nos ha enviado a usted y a mí, escúcheme bien, para cumplir esa promesa. Yo quiero que esta mañana salga de aquí con Marcos capítulo 16, versículo 15 al 17. Y que esa debe ser su meta, que está dentro del propósito de Dios. Tengo que llegar a evidenciar esto que está escrito aquí en la palabra, porque esto es para los que creen. ¿Usted cree en el Señor? Bueno, entonces esas señales tienen que ser una realidad en usted. La pregunta es: ¿cómo lo va a lograr? Eso es poderoso. Los discípulos llegaron a un momento donde se acabó la activación que Dios les había dado. Cuando Él los envió de 2 en 2, fueron activados por el Señor. Fueron a hacer milagros, sanaron enfermos. Pero cuando usted lee Mateo 17, versículo por ahí 19 al 20, creo yo, se va a encontrar con una situación frustrante de los discípulos, que es exactamente la frustración en que se encuentra la iglesia del Señor el día de hoy. Mateo 17, 19 al 20. Y le voy a decir algo muy poderoso aquí, porque aquí vamos a ir aterrizando. Quiero que mire esto conmigo, muy poderosísimo, poderosísimo. El Señor hace algo muy poderoso acá. Voy a ir terminando con eso. Esto es poderoso. Este es el ambiente o la forma que está viviendo la iglesia el día de hoy. Señor, ten misericordia de mi hijo que es lunático, padece muchísimo porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar o libertar. Qué triste es que puedan venir gente enferma y lunáticos, lo que sea, y el pueblo de Dios
no tenga el poder para sanar ni libertar. Es increíble. Entonces, si usted no tiene el poder para sanar y libertar, entonces, ¿cuál es el evangelio que usted tiene? Es un evangelio no bíblico. Porque el evangelio bíblico tiene que estar aprobado. Señales, milagros y maravillas. ¿Sí o no? Yo lo estoy retando, hermano. La meta para que usted sea aprobado es el cumplimiento de Marcos 15 al 16 al 17. Si usted no está apuntando ahí, usted está en el evangelio equivocado. O en un evangelio egoísta, donde usted está egoístamente queriendo ser cristiano de acuerdo a su criterio, no de acuerdo al propósito de Dios. Sigue diciendo. Respondiendo Jesús dijo: oh generación incrédula y perversa. Oh mi Dios, esto está duro, hermano. Fíjese que cuando usted, si no pone atención, usted cree que se está refiriendo a la gente incrédula. No, se está refiriendo a los cristianos. Dios le está diciendo: ustedes son generación incrédula y perversa. Le está diciendo a los cristianos, le está diciendo a sus discípulos. A veces creemos que el Señor se refirió a una generación pecadora que no creía en Él. Le está diciendo a sus discípulos. Esa palabra es para nosotros el día de hoy. Generación, ¿qué dice? Perversa, incrédula. ¿Sabe por qué Dios trata así a sus discípulos? Porque es a sus discípulos que está refiriendo. Es porque estaban frustrados. Hubo una manifestación demoníaca y no tuvieron autoridad ni poder para libertar a él. Esta generación que no puede hacer eso no está aprobada por Dios. Ellos mismos necesitan liberación. Muchos creyentes necesitan liberación. Están atados a muchas cosas y por lo tanto no están aprobados delante del Señor. A la inmoralidad, a estar viendo cosas que no tienen que ver. Hablan malas palabras, otros toman a escondidas, otros fuman a escondidas y vienen a la iglesia. Esos califican entre esa generación perversa e incrédula. Sí, vienen a la iglesia y cantan, pero estás dentro de la calidad de una generación incrédula y perversa. Porque si se te presenta una situación donde tengas que demostrar el poder de Dios, no puedes, porque no estás calificado para hacerlo por tu estilo de vida que vives personal. ¿Hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo he de soportar? Traédmelo acá. Sigamos. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y este quedó sano desde aquella hora. Versículo 19, porque lo voy a llevar a esto. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron: esta es la posición frustrante de la iglesia. ¿Por qué nosotros no podemos, hermano? Oro por los enfermos y en vez de sanarse se mueren. Le hablo, una persona se le manifiesta un demonio y en el nombre de Jesús, y que no pasa nada. Al contrario, el demonio le empieza a sacar los trapos al sol. No hay autoridad, no hay poder. Pero tenemos las iglesias llenas de gente perversa e incrédula, de acuerdo a como Dios los establece, como el Señor Jesucristo los estableció. Ya estamos cansados de ese evangelio, hermano. Tráiganos un cantante aquí, tráiganos payasos, hagamos algo aquí, traigamos comida, hagamos un churrasco, matemos un coche en medio de la iglesia y comamos chicharrones. Esa es la iglesia. Esa no es la iglesia del Señor. La iglesia del Señor, bíblicamente, bajo el punto de vista ministerial de Jesús, no habían actividades extrañas ahí. Predicaba, enseñaba, sanaba, libertaba. Eso era todo.
O la iglesia moderna, con pastores y ministros que no tienen un llamado genuino, han cambiado el propósito de Dios para su iglesia. Amén. Nosotros no pudimos echarlo fuera. La iglesia no está para que esté frustrada. Ningún cristiano fue llamado para estar frustrado, como en la última parte, cuando dice, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Porque siempre hemos tenido el criterio que solo aquellos que son predicadores pueden hacer eso. Y ahora un montón de predicadores que no tienen ni autoridad para nada. Pura emoción, puras cosas, manipulación. Pero eso está por cambiar. Versículo 20, aquí está la clave. Jesús les dijo, por vuestra poca fe. Ahí está la respuesta del Señor para la generación perversa e incrédula. ¿Sabe por qué el Señor le llama perversa? Porque tienen todo el potencial para funcionar y no funcionan. Eso es muy poderoso en lo sobrenatural de Dios. Muy poderoso lo que les estoy diciendo. Escuche, para aterrizar, yo creo que hay tristeza en el corazón de Dios cuando la iglesia no ha entendido la razón por la que es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Donde muchos cristianos no han entendido la razón por la que Dios les perdonó sus pecados y los introdujo a ser parte de su cuerpo. No han entendido. Creen que solo perdonados para ir al cielo. Eso no es solo eso. Dios los llamó para manifestar el propósito de Dios para la humanidad, sanarla, libertarla, sacarlos de todas las obras donde estaban con el enemigo o los tenía el enemigo. Iglesias que no practican lo sobrenatural de Dios o no están apuntando para que se manifieste lo sobrenatural de Dios en su congregación total, son iglesias que van fuera del propósito de Dios. El ministro debe ser responsable de enseñarles por revelación de la palabra de Dios y activarlos para que ellos sean funcionales. Todo el cuerpo de Cristo pueda cumplir Mateo 16, 15 al 17. Sanen enfermos, echen fuera demonios. Creo que hay en el corazón de Dios tristeza cuando no se ven esas evidencias que lo representan a Él como un Dios sobrenatural a través de sus hijos. Y lo triste en el corazón de Dios es que nos acostumbramos a vivir un cristianismo que no fue diseñado por Él para que lo sirviéramos de esa manera o siguiéramos de esa manera. ¿Escucharon bien? Dios no quiere que nosotros hagamos propaganda. La propaganda, ¿sabe por qué fue famoso el ministerio de Jesús? ¿Quién cree usted que le hacía la propaganda? Las señales, los milagros. Cuando Jesús empezó a hacer señales y milagros, antes de que Él hiciera señales y milagros, nadie lo seguía. Pero cuando multiplicación de los panes y de los peces, darle vista a los ciegos, la gente empezaba a seguirlo. Las señales y milagros es la aprobación para un ministerio y para un ministro y para un cristiano. Ahora sí los voy a enfrentar a ustedes. Las señales y milagros es la aprobación para que usted sea un verdadero cristiano, no ministro, simplemente cristiano. Usted tiene que tener la aprobación de lo sobrenatural también usted. Cuando Cristo ve que su iglesia se ha desviado de ese propósito, creo que hay tristeza ahorita en el corazón de Dios. Y es como que Dios dijera: yo no los llamé solo para que se reúnan, para que canten y todo y hagan lo que tienen, y no sanen ni liberten a los cautivos ni salven a los perdidos. Si esas tres cosas no están ahí, esa no es la iglesia verdadera del Señor.
O esa iglesia está fundamentada sobre principios humanos, pero no bajo el principio divino en que el ministerio de Jesús fue establecido. Hay una frustración dentro de la iglesia el día de hoy, porque no está el poder de Dios activado para manifestar a ese Dios vivo. Ahora, el Señor dice algo muy poderoso. Aquí viene la clave, y sobre eso vamos a estar predicando el próximo domingo. Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvieres fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada será imposible. Aparentemente, si nos quedamos con ese versículo, yo sé que yo lo hice muchas veces y no pasó nada. Falta otro ingrediente. Vamos al versículo 21. Ahí está. Pero este género significa familia, descendencia. En los últimos tiempos en que nos ha tocado vivir, el infierno ha desatado demonios más poderosos todavía. Pero es que la maldad se ha incrementado, todo tipo de pecado horrible se está viendo más. Y ese género, ese tipo de demonios que destruyen en todos los aspectos, solo lo van a poder destruir aquellos que son hombres de oración y ayuno. Dos armas poderosas que el diablo teme y que tiene el poder destructivo para deshacer todas las obras del diablo. Imagínense, hermano. Ahora entendemos por qué el cristianismo, las iglesias están frustradas, porque no oran, no ayunan. Y por lo tanto, ¿qué pasa? Las señales y milagros no están. Entonces, si no hay señales y milagros en su vida personal o a nivel de iglesia, no tenemos la aprobación de Dios. Pero soy hijo de Dios, sí, pero no es un hijo aprobado sobrenaturalmente para caminar en esa dimensión sobrenatural. Y yo lo reto a que usted no se quede con eso, hermano. No se quede simplemente con venir a la iglesia y ahí, no. Usted no fue llamado para eso, usted fue llamado para manifestar las obras de nuestro Dios. No, aquí está. No sé, aquí ni siquiera dijeron pío. Usted fue llamado para manifestar las obras del Señor. Si Jesucristo hubiera sido un buen filósofo a contar acerca de las bondades de Dios, pero sin demostración de poder, solo se hubiera quedado como un filósofo más. Él vino a demostrar con hechos, sanando, liberando, echando fuera demonios, liberando a los cautivos. Él vino a destruir las obras del diablo, dice la Escritura. ¿Y sabe por qué las destruyó? Porque la palabra de Dios dice: porque Dios estaba con él. Yo le quiero decir esta mañana: Dios está con usted, pero no hay nada de esas obras sobrenaturales. Dios está con usted. ¿Dónde están las obras sobrenaturales? Por la falta de sometimiento a Dios, de una vida íntima a través de la oración y el ayuno. El Señor dice claramente ahí: se ha desatado un género de demonios horribles. Por eso la maldad se ha multiplicado. Que este género no lo vamos a destruir más con una vida de ayuno y oración. No que viva ayunando continuamente, pero sí tiene que tener por lo menos dentro de su vida diaria, por lo menos practicar el ayuno y vivir una vida de oración. Y si usted se mantiene en esa condición, llegará un momento que Dios lo activará. Amén. Y una vez que usted sea activado, señales y maravillas van a empezar a suceder. Entonces será una mujer y un hombre aprobado. Usted puede decir: Dios es poderoso. Los teólogos pueden decir: Dios es todopoderoso.
Pero ¿dónde está el respaldo de señales, maravillas y milagros? Dios nos está llamando a eso, hermanos. Yo le quiero decir que Dios nos está llamando a eso. El próximo domingo vamos a hablar la importancia que tiene el ayuno y la oración. Hemos estado hablando los días miércoles acerca de la oración, pero hoy vamos a combinar ayuno y oración para que usted, porque es el anhelo de mi corazón, para que usted sea activado, hermano, que ya no dependa del pastor, del apóstol, el profeta, sino que usted sea activado. Anhelo con todo mi corazón, tengo un sueño de que allá donde usted viva, ahí esté el reino de Dios activado a través de usted. Que los vecinos, ¿sabe que una vez estaba orando y hoy me dice el Señor, tienes que llevar al pueblo a que cada vecino, a que cada vez, quiero decir a cada miembro de la iglesia que vive en cualquier vecindario, su casa donde él vive tiene que ser un centro de sanidad, de liberación y de buenas nuevas de salvación. No, aquí no le voy a decir, tal vez usted la agarre, hermano. Donde usted vive, su casa debe ser una casa donde las personas encuentren respuesta a su enfermedad, que reciban milagros, que reciban respuesta de Dios. Porque ahí hay uno que está activado en lo sobrenatural. Aleluya, yo anhelo eso con todo mi corazón. Y que la gente le pueda decir, y usted es pastor. No soy pastor, esto es lo normal que debe suceder en aquellos que seguimos al Señor. Tampoco se vaya a creer la mamá de Tarzán también. Una vez que Dios lo activó, yo ya soy pastor. No, usted no es pastor. Esto es una visión del Señor para todo el cuerpo de Cristo. Ni siquiera se quita el sueño de decir, seré que es que oré por alguien y se sanó, entonces soy pastor. No. Los 5 ministerios no es decisión tuya para estar en ellos, es decisión del Dios Todopoderoso. Pero me estoy preparando, hermano, ya me van a dar mi título de teólogo o doctor en teología. No importa que saques todos los títulos de teología, pero si no fue Dios el que te llamó, no sirves para nada ahí. Ahora, con eso no estoy diciendo, al revés, si Dios te llama, prepárate entonces. El problema es que muchos se preparan y luego entran al pastorado sin un llamado de Dios. Y le han hecho tanto daño a la iglesia del Señor, que por eso el poder de Dios y la manifestación de Dios sobrenatural se ha esfumado. Pero gracias a Dios que aquí yo los voy a empujar y les voy a meter y les voy a decir, no, usted no puede ser cristiano normal. Usted tiene que ser aprobado por Dios. Hermano amado, usted tiene que ser aprobado por Dios. Usted, hermana, es que ya estoy viejita. Usted tiene que ser una viejita aprobada por Dios. Es que soy un niño. Usted tiene que ser un niño aprobado por el Dios Todopoderoso. Lo sobrenatural tiene que ser activado en usted. Por eso le decía yo, por eso es que Dios trajo la revelación apostólica a esta casa. Porque el corazón mío con esa unción apostólica es verlo activado usted. Y si Jesucristo en su función apostólica entrenó a sus discípulos y luego sopló sobre ellos, le dio la unción apostólica a ellos también y luego los envió, quiero decirle que exactamente quiero hacer yo con ustedes. Les estamos enseñando y ya los estoy empujando. Pero el problema es que usted dice, no, es que no sé, puede. Es que no sé si puedo, no puede. Usted está siendo enviado, está siendo enseñado. Y al ser enseñado y enviado, usted lo que tiene que hacer es obedecer nada más y van a empezar a suceder cosas sobrenaturales. Yo anhelo aquí que ojalá que un domingo
100 testimonios de que usted, cada uno con un testimonio de sanidad y de milagro o liberación trayendo aquí. Ese fue el método del Señor. No, pero el método de los 12, de los 7, de estos, no. La Biblia no habla de métodos, el método más importante fue de manifestación de señales, milagros y maravillas. ¿Está listo para eso, hermano? ¿Quiere eso, hermano? Porque le vamos a pegar fuego a todo petapa aquí cuando usted sea activado sobrenaturalmente. No están ustedes hambrientos de eso. Le vamos a pegar fuego a petapa, hermano. Vamos a pegar fuego a toda esta región. Yo estoy profetizando. No importa donde usted viva, el poder de Dios va a estar manifestándose ahí en su casa. Usted algunas veces va a ser despertado a medianoche, porque de repente van a llegar enfermos, van a ir a tocarle la puerta 1, 2 de la mañana, porque ellos tienen testimonio que cuando usted ora por los enfermos, ellos son sanados. Cuando hay un problema demoníaco en algún familiar de sus vecinos, ellos van a ir con usted, porque ellos tienen el testimonio de que usted ya lo ha hecho antes. Y ellos dicen: si él ora, mi hijo va a ser sano. Si él ora, mis hijas van a ser liberadas. Lo van a empezar a buscar a usted. Wow, yo siento la presencia del Señor aquí. Yo quiero eso, y Dios lo va a empezar a hacer aquí. ¿Cómo podríamos decir? Una extensión del reino de donde usted vive. Pero usted no sabe dónde vivo, hermano. Donde yo vivo no hay luz, hay mareros. Pues ahí donde, mientras más grande sea la oscuridad, un fosforito tiene mucho que dar, Iván. Aleluya. Yo estoy profetizando sobre esta casa. Estoy profetizando sobre esta casa. Yo los estoy llamando extensiones del reino. Yo los estoy evidenciando que en sus casas será una casa de oración, será una casa de sanidad, será una casa de liberación para sus vecinos. La gente tendrá testimonio de que usted es un verdadero hombre de Dios, que usted es una verdadera mujer de Dios, que usted es una familia sacerdotal, una familia que hace descender a Dios, que hace descender el poder de Dios, que hace milagros y señales. Usted está llamado por Dios para ser aprobado. Aleluya. Wow. Wow, dele toda la gloria. Algo está pasando aquí, hermano. Póngase de pie, póngase de pie.